Soy Adrián Ávila Bueno y este proyecto está hecho desde para Latinoamérica, en donde las calles hacen ruido, en donde las paredes nos hablan, observando hacia los murales y grafitis como expresión de arte urbano y de cultura local, adentrándonos así a un diálogo situado con la población indígena y sus artistas, conociendo sus historias e intervenciones para descubrir si es que se da una participación política indígena mediante el arte urbano en los espacios públicos de Ecuador, Guatemala, México y Perú. Con la musicalidad de la canción Fiestapac del rapero ayacuchano Wari Wilka, inspirada en la práctica ancestral andina del Chaco o captura de vicuñas, empecé el recorrido un domingo en la ciudad de Lima, capital del Perú, mi lugar de enunciación. Y en data, Perú es un país con una autopercepción mayoritariamente mestiza, pero con una población indígena cercana a los 6 millones, según los resultados del censo de 2017, considerando para ese resultado a mayores de 12 años. En cuanto a Lima, bajo la consideración de mayores de 12 años, se tuvo un poco más de 1.200.000 personas autopercibidas como indígenas, pero claro, esto dentro de un total de más de 7 millones de personas, en donde un 74% se autopercibe entre mestizo y blanco. Y así fue que a unos 15 minutos caminando desde la Plaza de Armas, llegué a la colonial Plaza Francia, en donde al frente de ella se encuentra la Pinacoteca Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima, punto de partida necesario para conocer sobre el arte e indigenismo en el Perú, resaltando la obra de inicios del siglo XX con influencia del muralismo mexicano que desarrolló el pintor cajamarquino José Sabogal, pero también reconociendo a Mario Urteaga y José Manuel Figueroa. El recorrer las primeras piezas de representación indígena en lienzos denota el proyecto político que se intentó formalizar, como para aperturar una conversación sobre las intenciones del siglo XX de hallar una filosofía de nuestra América, en términos de lo que años más tarde contó Augusto Salazar Bondy. Y así contacté con Mira Arroyo, un historiador del arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocedor de las obras e historias que nos da la Pinacoteca, para consultarle sobre el origen de la propuesta del indigenismo en el arte peruano. Para poder hablar sobre el tema de el rostro del indígena dentro de la plástica del siglo XX, vale decir que hay que remontarnos al contexto, ¿no? Hay tanto pensadores, ¿no?, literatos que estaban en comunión con las personas que estaban trabajando en el medio. Por ejemplo, estamos hablando de José Sabogal, que en el siglo XX hablamos ya de una producción artística, si bien es cierto, nacional, como había una identidad en el arte peruano, tal como se menciona, ¿no? Entonces se buscaba una forma de poder ligar la idea de identidad peruana con las formas artísticas. Entonces las propuestas de José Sabogal era la de la representación del indígena, era la reivindicación del indio, como decía, que era justamente que este papel que tomaba este personaje, que siempre estuvo a lo largo de la historia del Perú, no estaba representado en el arte, y si lo representaban, estaba representado de una manera triste, derrotada. En cambio, lo que trata de hacer Sabogal es cambiar este concepto, ¿no? Cambiar este concepto y plasmarlo en una obra, no de que no se muestre derrotado, sino orgulloso de lo que es, cómo va a estar plasmado de una manera frontal, ¿no? Y más que nada obteniendo este protagonismo que tanto estaban esperando. Él me contó que formó parte de una memorialización en la estación del tren de San Juan de Lurigancho, por lo que rumé para allá, teniendo antes una conversación virtual con Carlos La Rosa, director de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, para conocer sobre la propuesta de memorialización indígena desde la autoridad. Incluimos la necesidad de tener un enfoque intercultural, entonces siempre ahí se reconoce y se enfatiza la necesidad de promover el arte indígena, y en realidad el arte indígena está inserto como requisito esencial en toda acción que tenga que hacer el ministerio. No puede haber una acción que no lo considere. Y si bien es cierto, es un camino a recorrer, sí creo que es importante tener claro que es un mandato. Entonces, en ese camino de construcción estamos, reconociendo también que es un sector que necesita de estas políticas quizás con mayor urgencia, porque históricamente no ha sido lo suficientemente reconocido por el Estado, ¿no? Y eso ya nos remite a la historia del país de décadas e incluso siglos, ¿no? Llegando a la estación de tren San Carlos, pude ver desde la entrada la obra de Bill. Como se puede suponer, en esa zona los murales legalizados tienen diversas temáticas. Me llamó un mural en el que se puede ver el rostro de una mujer de la comunidad Chopca de Huancavelica, que pertenece al pueblo indígena quechua, juntándome así con su autor, Henry Cram, que si bien no pertenece a un pueblo indígena, contó que su niñez en provincia lo acercó a la temática. Siento que hay situaciones, hay murales en los que me transportan a mi niñez. Mi familia es provinciana del hecho de que yo he nacido, o sea, toda mi familia es de Piura, y yo he nacido en Tincomaría. Tincomaría es una ciudad que está en Huánuco y se ve marcado también por las zonas de la selva, y ahí se vive mucha cultura indígena. ¿Y los rostros que plasmas en las paredes son correctamente entendidos? Yo puedo transmitir o plasmar algo dentro de un muro que se vaya haciendo referencia a otra situación, pero hay muchas personas que asumen y se crea como que ese entorno de política, ¿no? Justo hace un momento te comentaba, ¿no?, en esto de la búsqueda.
mi boceto principal no sabía dónde lo iba a pintar y me condicionaron un muro. Ese muro lo pinté yo sin saber de que iba a causar algo adicional, ¿no? Y bueno, al final terminé pintándolo, pero igual siempre hubo sus cosas que no estuvieron de acuerdo. La polémica que vio Henry se vio el elemento de la flor de retama, historia que podrás encontrar en la tesis escrita, vista desde una aproximación constructivista del lenguaje y cultura en términos de Stuart Hall. Luego conocí al colectivo Rafia, compuesto por estudiantes de Bellas Artes, cuyas familias de pertenencia indígena llegaron a Lima por la migración forzada. Bueno, en mi caso de andinos amazónicos y afroperuanos, en mi caso de la zona andina quechua de los pueblos de Humamarca y Huanta. Y bueno, en el mío es el lado afroperuano, que yo he ido como que desarrollando, y en el lado andino sería Cajamarca. En la entrevista comentaron sobre su percepción sobre la intervención de artistas indígenas en el espacio público. Son importantes, es importante que los artistas indígenas estén presentes en este tipo de intervenciones, porque el espacio público es un lugar demasiado importante para la gente racializada. Contaron que su mural Chola Soy se basó en la propuesta de Bri Márquez por sus raíces familiares ayacuchanas del pueblo indígena quechua. Y así fue que llegué al departamento de Ayacucho, bajo un antecedente de que en Lima aún no me había podido juntar con artistas urbanos pertenecientes a un pueblo indígena, pero era entendible. Lima es migración de ancestros, fuente del mestizaje y para ciertas personas epicentro de desvinculación de la entidad indígena. En cambio, Ayacucho es un departamento con una autopercepción mayoritariamente indígena, prácticamente un 80% de su población según los resultados del censo de 2017, considerando para este resultado a mayores de 12 años. La capital del departamento de Ayacucho es la ciudad colonial de Huamanga, ubicada en la provincia del mismo nombre, en donde el 81% de su población mayor a 12 años se autopercibe como indígena, principalmente con el pueblo quechua. En ese sentido, virtualmente conversé con Joelia Naí Chipana, quien en su rol de autoridad como subgerente de Cultura, de Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, me comentó sobre las posibilidades de que en la ciudad se desarrolle el arte urbano con vocación indígena. Ayacucho es rico por toda su cultura y la diversidad que tenemos, diferentes expresiones. Hay calles peculiares que mediante coordinación vecinal se podría hacer un embellecimiento de las calles o de las cuadras o de algunas paredes. Mencionaste una que era la expresión de una huamanguina, ¿no? Con un paisaje bastante bonito que está en una calle bastante estrecha. Así como esa, hay varias en las que ya, digamos, la pared es moderna, por lo tanto no se estaría tocando el tema patrimonial, en la que podríamos expresar ahí un tipo de arte. Entonces, si lo pensamos un poquito futuro, sería bastante bonito la decoración en ciertos lugares estratégicos, mediante, por supuesto, coordinaciones y articulaciones de las personas encargadas de velar por el patrimonio de las casonas que hay en la ciudad, porque no es moderna, es colonial. Los lugares que sí tenemos para poderlo adaptar a este tipo de artes, pues definitivamente se podría, ¿no? Habrían calles específicas para poderlas modernizar o para poderlas decorar de esta manera, como otras que también van a tener continuidad sobre la tradición que se maneja a la fecha. Joely me contó que Huamanga desde el 2019 forma parte de la red de ciudades creativas de UNESCO. De mi parte, debo decir que el quinte colonial del centro de Huamanga, como su arco, me recuerda a lo que se puede ver en el episodio de Guatemala. Llegaba la tarde y en la Alameda me esperaba el autor de la canción del inicio de este episodio, el rapero ayacuchano Wari Wilka, proveniente del pueblo de Quinua y como parte del pueblo indígena quechua, interviene culturalmente haciendo rap en la lengua quechua. Identidad, es por identidad lo que hago. Es para identificarme con mi pueblo, con mis raíces, con todo lo que está en mi entorno. Hago esto para concientizar, para llegar a más personas de mi comunidad, para llegar a los jóvenes, porque en realidad, en cuanto a quechua, en cuanto a la identidad de nosotros como indígenas, se está perdiendo. Y pues hacemos esto porque queremos revitalizar o revalorar lo que es el quechua, ¿no? En parte hay cierta restricción o cierto recelo de poder escuchar el quechua en música urbana. Generalmente el quechua se escuchaba en huaynos, en yarabís, en jarauis, pero hoy en día los jóvenes creo que nos estamos identificando con el quechua más lo urbano, y a partir con eso para llegar a los mismos jóvenes, hacerle entender que el quechua no solo es el huayno, sino que el quechua también puede ser en géneros urbanos. Bajo el acompañamiento y dirección del rapero quechua Wari Wilka y Rubén, un amigo mío, fuimos al cruce de Girón Asamblea y Girón Manco Cápac, en donde se halla el mural más vistoso de Huamanga, que principalmente aborda la temática de violencia contra la mujer, propuesto por una federación de mujeres de Ayacucho. Wari me explicaba un poco de la interpretación local y rostros que aparecen. Me comentaba que por la vestimenta y rasgos, las tres mujeres del medio serían de procedencia indígena.
Una muestra de que en una obra urbana no tiene que darse el título o especificidad, porque de por sí la población local ya reconoce y se identifica con determinadas representaciones de identidad. Y al costado de tal mural lo acompañan otros murales de temática de violencia, de género y educación sexual. Despidiéndome del rapero quechua Wari Wilka, cuyo tema colaborativo con el productor y rapero Kaifex llamado Tusuri fue viral en TikTok con fines del bicentenario peruano, para la mañana siguiente correspondía ir a la ciudad de Huanta, capital de la provincia ayacuchana del mismo nombre. Huanta, como provincia, tiene aproximadamente un 80% de población indígena y se le conoce como la Esmeralda de los Andes, pero más que eso, representa una ciudad visiblemente afectada por lo que fue el auge del periodo del terror en el Perú, en donde la población se vio afectada tanto por las acciones terroristas de los grupos subversivos como por las Fuerzas Armadas Nacionales, precisando que doy estas denominaciones desde mi posición, sin desconocer que en el presente hay discusiones sociales, académicas y judiciales sobre el tema que opinan diferente. El recorrer el estadio Huanta implica tener presente las desapariciones y torturas que en ese lugar lamentablemente acontecieron por parte de las Fuerzas Armadas, centrando en sus paredes tal temática que sufrió la población local, que como bien indica la data, mayoritariamente es indígena. Y así fue que se generó la propuesta Huanta Murales por la Memoria y Verdad Histórica, realizada por el muralista Olfer Leonardo, quien por una decisión política y de vida decidió desde Lima irse a vivir hasta la fecha a Ayacucho. La propuesta muralística de Olfer en Huanta contó con la autorización de las autoridades locales y en especial de la población. Su inmersión y convivencia le ayudaron a desarrollar las propuestas, en donde destaca el mural de Mamá Esperanza, utilizado por el Estado peruano publicitariamente, pero en ciertas ocasiones sin reconocerle su autoría. Es más, tan conocido es que revisando la web que aparecía en la firma de un conocido muralista guatemalteco, cuyas obras fotografié en Nueva Guatemala, vi que se atribuía la autoría del mural como si lo hubiese realizado en la ciudad de Sololá. Eso se lo comenté luego a Olfer, quien también narra que su intención no era diferenciar entre la población indígena y no indígena, sino que era hacer un proyecto de memoria nacional con y para la población local, que por su propia identificación étnica y cultural con el pueblo indígena quechua, es que captó ciertos elementos identificativos. La propuesta mural que empecé a construir básicamente tenía que ver con la búsqueda de nuestra memoria histórica, ¿no? Y básicamente fui a Ayacucho a producir y a convivir con la gente, ¿no? En un comienzo no estaba en mi mente diferenciar indígena o no indígena, ¿no? Simplemente quería estar con la comunidad, ¿no? Convivir con ellos para poder recoger su testimonio y con ellos construir la propuesta mural, ¿no? Ellos fueron los que me asesoraron para ver el tema del tejido, de la gente, su duelo, su luto, ¿no? Al poner los cajones blancos, los niños, la esperanza y su naturaleza. Entonces creo que me ayudó bastante, incluso para conocer tanto la futura construcción de mi propuesta artística, pero sobre todo conocer más de cerca, ¿no? todo el proceso histórico, ¿no? Y sobre el arte visual en lo urbano, en Ayacucho, Olfer nos comenta que trabajo visual lo hicieron desde el retablo, lo hicieron desde las tablas, desde la artesanía, desde el textil, desde el cuento. Hay muchos cuentistas ayacuchanos y ahora vas a encontrar mucho hip hop ayacuchano, por ejemplo, con una identidad, ¿no? del idioma. Yo creo que está en construcción. Quizás el muralismo no está cuajado. Quizás hemos intentado hacer cosas, ¿no? Y yo sé que va a haber en su momento, ¿no? Pero en otras facetas, sí, Ayacucho tiene una propuesta de identidad de arte que se está construyendo. Pero ya llegará el momento para el muralismo y yo estoy seguro de que el ayacuchano tiene mucho por decir y mucho por contar. Porque en realidad es una zona del Perú con mucho poder. Las obras de Olfer han trascendido en Latinoamérica y han aparecido en conocidas páginas de graffiti, pero además debo decir que por los diversos puntos de vista que tenemos se iban saliendo, ha sido de las conversaciones que más han enriquecido el debate en el proyecto. Y su trabajo en Huanta me recuerda a una idea de Lewis Mumford, que parafraseando, diría que las ciudades mantienen la huella de una cultura y de una época, porque éstas se relacionan con los hechos fundamentales de su existencia. Y viendo en la terminal de Huanta su mural de la mujer tejedora, finalizaba el recorrido en Ayacucho. De retorno en Lima, una parada mientras reenfocaba la búsqueda de participantes fue una reunión con Margarita Guamán López, directora de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura del Perú, quien me daba los siguientes comentarios. Seguramente muchos artistas, y sobre todo los indígenas en el arte urbano, buscan reconstruir o, por llamarlo así, actualizar su arte, sus manifestaciones artísticas, pero siempre está presente o quizás siempre prima este sello, esta impronta que les da su cultura, ¿no? Su sentido de pertenencia,
he conocido incluso algunos indígenas de padres indígenas migrantes, pero que en estas zonas migrantes empiezan, seguramente por una inquietud personal, a conocer más de ese lugar de donde vinieron, esa procedencia de donde son sus padres, y empiezan a plasmar en su arte también nuevamente esta impronta cultural, ¿no? ¿Y actualmente qué propuestas tiene el Ministerio sobre interculturalidad, arte urbano y espacio público? Nosotros hemos considerado trabajar un tema así, en principio, para ir un poco hacia la muestra de espacios públicos con temática de interculturalidad, mostrando las diferencias étnicas que puedan existir en este país. La habíamos en realidad pensado en grande, pero luego el tema de la pandemia nos limitó bastante. Y tenemos como uno de los proyectos para este año que viene poder trabajar tema de muralización, pero en regiones, pero promoviendo que esta muralización sea una vez más hecha por las artistas indígenas. Eso es lo que nos interesa, porque sí consideramos que la interculturalidad puede expresarse a través de estas obras de arte en este estilo graffiti y mural, en el que ahora nuestros artistas y sobre todo los más jóvenes están expresando su cultura. En la conversación con Margarita, rescataba su mención sobre artistas de padres indígenas migrantes que empiezan a acercarse a la temática. Por ejemplo, así recordé a Bri Márquez del colectivo Rafia, con raíces quechuas de Huanta. Y sobre el proyecto de muralización 2022 en regiones, bueno, los meses se encargarán de dar respuesta a ese objetivo. De mi parte, en estos tiempos de pandemia me ha quedado claro que es mejor no caer en ilusiones que se pueden convertir en frustraciones, y que Dios disponga las condiciones. Ya en las afueras, capté 2 murales del colectivo Shipibas Muralistas que datan de marzo de este 2021. Decía, nuestras historias de migración y adaptación a la capital la hemos plasmado en esta pared. Son una grata aparición artística que se ha formado durante la pandemia, conformado por Milka Franco, Nimia García, Zoila Mainas, Lucía Flores, Fidelia Franco, Rosa Maguín y Ricardo Franco, con pertenencia al pueblo indígena amazónico Shipibo Conibo, y con el apoyo de Francesco D'Angelo como gestor, mostrando así su arte que en los diversos espacios públicos de Lima, como el que estamos viendo en la zona de Gamarra, con un propósito de contar sus historias para sanar, compartir y resistir. Este proyecto me enseñó a arriesgar a escribir a los artistas, por más conocidos que sean en sus países, teniendo buenos y malos resultados. Así logré iniciar una conversación con Milka Franco, quien diría que junto a las guatemaltecas Angélica Serech y Esther Misa, han sido las artistas más carismáticas con quienes he tomado contacto. Me invitó a reunirnos con el colectivo en su principal base cultural ubicada dentro del asentamiento de Cantagallo en el Rímac, en donde históricamente se ha posicionado la migración forzosa ucayalina con pertenencia al pueblo indígena Shipibo Conibo, con 236 familias que comparten una misma identidad cultural y uno de los pocos casos de esta ciudad en donde la población indígena aún vive en comunidad. Con un 2021 de impacto emocional para el colectivo, por los reconocimientos, intervenciones, reportajes internacionales, imagen de comerciales, pero también por el televisado acto de discriminación que recibieron mientras muralizaban en Barranco, me preparé lo mejor que pude para el momento, sin pensar que tiempo después, por acuerdo con Milka, estaría sentado en primera fila en el estreno de su primera obra teatral. Hoy en día venimos interviniendo espacios, muralizando con nuestro arte shipibo. ¿Qué significa lo que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, como una herencia, el arte y la cultura, que hoy en día venimos plasmando en diferentes espacios? Nos ha motivado llevar nuestro arte en las calles, es nuestro intercambio cultural, hacer nuestros intercambios culturales, y además también nos ha motivado las necesidades que veníamos atravesando por esta pandemia. ¿Por qué lo digo eso? Porque antiguamente nuestros ancestros utilizaban en los peores momentos los diseños que se llama Shaukunu, Mayakunu y Puntukunu. Y eso nosotros estamos llevando, ¿no? para que la gente también pueda sanar mediante nuestros patrones, ¿no? Eso también nos motiva, ¿no? Para que nuestras culturas también no se pierda y que sigamos compartiendo, visibilizando, y que la nueva generación sepa más de dónde somos, de dónde venimos, por qué lo hacemos. Eso es lo que más nos motiva hoy en día. Como mujeres indígenas de este grupo colectivo Shipibas Muralistas, hoy más que nunca estamos más fuertes, más orgullosas, más motivadas de seguir muralizando. Dios mediante, si nos dan más oportunidades, llevar el arte shipibo fuera de Perú. Eso es nuestro objetivo, nuestra visión,
de visibilizar al mundo el arte shipibo de las historias reales. Y acerca de historias reales y sobre su experiencia como mujeres indígenas muralizando en el espacio público de Lima, ¿hay alguna obra que les marcó alguna historia en especial? Total militar, es la historia que le lleva un recuerdo tremendo en donde que hubo discriminación. Creo que es un sello en nuestro corazón de cada uno de nosotros que pasamos, ¿no? Eso lo puedes comentar un poquito. Sí. Es un recuerdo, ¿no? En donde que nunca se va a terminar de ese momento que difícil que pasamos, ¿no? Va a contar bien. Claro. La discriminación que vivimos en Barranco es un recuerdo desagradable. Nadie quisiera vivir, claro, escuchar ser discriminado, pero de vivir el momento de que te discriminen es una cosa tan horrible que uno puede pasar. Pero bueno, eso ya pasamos, pero es un recuerdo que nosotras todas nos sentimos de mal momento, agarramos más fuerzas, tener más fortalezas y sentirnos mujeres empoderadas. La discriminación que la señora nos hizo, claro, como humanos hemos llorado, botamos lágrimas, pero dijimos hoy más que nunca, a través de nuestros patrones, nuestros murales por sí solos hablan. En esa parte de nuestro mural para nosotros es muy importante porque dejamos una parte del diseño, hicimos lo que no estaba dentro del proyecto, hemos plasmado que se refiere hacia la discriminación para motivar a la gente, sensibilizar a la gente ignorante, sacar una sonrisa a través de nuestros coloridos diseños. Es una historia, son diseños muy importantes, diseños que nosotros respetamos, diseños que nosotros llevamos en las venas, que nosotros traemos de nuestra comunidad, de nuestros pueblos originarios en la selva de Semén, en la ciudad. Y esto nos pone muy fuertes cada día más como mujeres indígenas. Sí me despedía, teniendo presente la frase que me dejó el colectivo Shipibas Muralistas, recordando el por qué hacen lo que hacen. Unas palabras que nosotros decimos en nuestros trabajos de muralización que venimos haciendo, que siempre mencionamos, que es muralizar, es resistir, sanar y compartir. El caso de discriminación que narraron en Barranco respondió a que una señora les dijo que traían el cúbita al distrito, que son como animales y que malograban las paredes. Por eso me pareció oportuno ir al Ministerio de Cultura para reunirme con Gustavo Oré, director de la Dirección de la Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, y recopilar así su acción como autoridad. El Ministerio de Cultura tomó conocimiento del caso, ¿no? Y al final, obviamente, se le brindó la orientación que corresponde a Milka y luego hubo un acto de desagravio por parte de la municipalidad de Barranco también, ¿no? A este respecto, porque también es verdad que hubieron muchos vecinos y vecinas de Barranco que le expresaron su solidaridad y el hecho de estar a gusto con el trabajo artístico de Shipibas Muralistas en este caso, ¿no? Pero justamente eso es lo bacán del proceso, ¿no? Genera es justamente ese diálogo. Y cuando hay un diálogo, a veces el diálogo puede ser áspero, el diálogo puede ser amigable, ¿no? El diálogo no siempre es algo que inicialmente pueda ser fluido, ¿no? Pero iniciarlo es importante. Y por ejemplo, lo que se hizo en Barranco es, vamos a usar un término coloquial, es bien rompedor, ¿no? Porque claro, también empiezan a darse unas situaciones de discriminación y de estereotipos, pero por otro lado también de adhesiones y de valoración, ¿no? Y sobre los muros callejeros como lienzos, ¿qué podrías comentar? Primero, que los muros nos separan, ¿no? Los muros separan personas, separan grupos, separan instituciones, y lo que se quiere es que esos muros puedan ser el lienzo para expresarse, ¿no? Y a partir de ahí, justamente los artistas urbanos, los artistas indígenas, por ejemplo, pueden en determinadas circunstancias, como ya ha ocurrido, transformar esos muros que son para dividirnos en espacios de diálogo intercultural, porque eso es lo que plantean los artistas indígenas. Es decir, yo en este muro urbano, en este muro de la ciudad, pinto y expreso aquello que es parte de mi cosmovisión y empiezo a dialogar contigo, amigo urbano, amiga urbana, ¿no?
Yo también creo que los muros pueden ser un lienzo para expresarse, pero el reto para mí es que es una verdadera libertad de expresión, de interpelación nacional, porque esto genera un riesgo de una folclorización decorativa. Lamentablemente, siendo realista, por lo captado, es difícil que por ahora se pueda exigir tanto a un país en donde la valorización al arte urbano esté en vías de desarrollo. Pero sin interpelarnos se trata, fue donde la internacional Gloria Quispe, artesana y grabadora ayacuchana del pueblo indígena quechua, que reside en Lima y a quien conocí hace unos meses regresando de grabar en México, trayéndole un regalo del colectivo Hurtarte de Oaxaca, y que junto a su esposo Rubén están sufriendo agresiones físicas y amenazas por ciertos sectores de su vecindario a causa de su propuesta de transformar artísticamente lo que se ha vuelto un basural informal, siendo esta su actual lucha mediante el arte, que espero que pueda tener un final satisfactorio como el caso de Esther Misa del episodio de Guatemala. Bueno, en esta ocasión a Gloria le consulté sobre el enfoque que se le da a los murales con vocación indígena en Lima. Sincero, Lima utiliza el tema indígena para ser decorativo. O sea, y es el tema indígena no con una especie de lucha social, ojo, porque al limeño, o sea, al limeño como tal, no al migrante, no, pero al limeño como tal, le atrae pues lo indígena, lo folclórico, pero no le gusta la carga social que conlleva, ¿no? Por ejemplo, el idioma quechua en sus distintas variantes es atractivo, pero cuando es usado, pero el idioma de por sí también es un arma política, pero es bonito mientras no sea un arma política o no sea un elemento de lucha social, pues, ¿no? Que todo lo andino, todo lo indígena es bonito mientras no choque con los intereses políticos, sociales de un grupo, ¿no? En este caso, Lima está manejado pues, por un grupo un poco elitista, digamos, ¿no? Entonces, utiliza todo esto con el cuento de inclusivo y todo esto para algo netamente decorativo, ¿no? Es como, para que tu barrio no se vea feo hay que meterle pues murales inclusivos, ¿no? Yo lo veo así en Lima, ojo, ¿ah? Sí. Por ejemplo, las escaleras estas escaleras que tienen hasta la punta del cerro, ¿no? Por ejemplo, esa escalera para mí es un símbolo así de precariedad enorme. O sea, esta escalera significa de que hay gente que tiene que caminar más de lo normal para poder llegar a su casa y eso significa más tiempo de lo normal, ¿no? Entonces tú embelleces esa escalera con actos bonitos o con mensajes bonitos para que ella al caminar vea, disfrute, ¿no? Disfrute la subida. O sea, pero lo que menos está pensando esta persona es en disfrutar su subida. Lo que más está pensando es en que ya tiene que llegar rápido y todo eso. O sea, no es solamente embellecer porque sea bonito, ¿no? Es ser consciente del lugar en donde estás y de las necesidades que ellos necesitan, de las necesidades por las que ellos tienen que pasar, pues, ¿no? Entonces, caminar toda esa escalerota, lejos de poner, no sé, pues un niño ahí jugando, qué sé yo, no sé, pues no puedes hacer una especie de denuncia jugando con esas escaleras. Quizás al transeúnte en ese momento, cuando vea toda esa escalera, claro, cuando la vista desde abajo hacia arriba se ve toda una imagen pues, de un niño con sus alas y toda la cosa, ¿no? Pero es que no va más allá, es que se queda ahí nada más, pues. A veces lo veo tan banal, a veces lo veo solamente que para estas personas que van a hacer sus estudios, qué bonito, y después se van, ¿no? Pero a ver, pues quédate ahí en esa escalera, a ver, sube todos los días. Si bien hay que darle vuelta a las cosas, pero también hay que ser realistas en otras, pues, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. Ojalá lo hecho por Gloria Quispe representa una de las intenciones de esta investigación, complejizar el cómo se da la intervención indígena en el arte urbano en los espacios que para nuestra visión son públicos. Y poniendo así fin al recorrido en Perú, te invito a revisar la investigación escrita y ver los episodios de Ecuador, Guatemala y México. Y así como empezamos, Fiestapac de Wari Wilka. Junta Santa más camune alto man uyari rimas kai kuna hamanan chigun hachu kai piha uyari awi like uyari hakai takita uyari yang kuna pimpurichkani kai takita apa muspe waira hina muyuristi mayu hina haparisti apu kuna wa parlamuni karuya manta hawamuni bikunyata Fiestapac Gaza sarui kamui kai kuna pihiwi kamui tijere kita kai kuna manta tusui kamui Gaza sarui kamui kai kuna pihiwi kamui tijere kita kai kuna manta tusui kamui Gaza Uyari kamui kai mantan takichkani kai kuna tasumaqtaki kuna tahan kuna pawohipani kuna apamuchkani miskitaki kuna tahan kuna pa tusui kamui kai kuna pi hawai kamui kai kuna ta apamuchkani Gaza Wari Wilka Kinwa Taita tinkir hasakuna Kaifex Sound